fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y de esta manera hemos llegado a la última de las 7 iglesias de Asia. La peor de todas las iglesias, la iglesia que nadie quisiera ser. Estamos hablando de la iglesia que representa el tiempo actual. Hemos visto que la iglesia anterior, la iglesia de los misioneros, de aquellos que compartieron la palabra, la iglesia de Filadelfia, abarca en el tiempo cronológico hasta el año 1925. A partir de allí se conoce la iglesia actual hasta estos días, hasta estos tiempos. El Señor habla a cada una de las iglesias conociendo el corazón de ellas. Y ahora es el turno de la iglesia de la Odisea, que se conoce como la iglesia actual, contemporánea, la iglesia del mundo, la iglesia que estamos viviendo y que estamos viviendo nosotros en esta época. La peor de todas las condiciones, el peor de todos los esquemas que podemos ver en cuanto a la iglesia de Cristo, en cuanto a lo que el Señor habló a cada una de estas 7 iglesias. El Señor habla y por medio del apóstol Juan allí en la isla de Patmos envía un mensajero a cada una de estas iglesias, una carta, un mensaje, pero un mensaje que es para la iglesia de estos días, un mensaje espiritual que tomarían los hermanos de aquellas iglesias. Pero si Dios estaba enviando un mensaje, es que aún había esperanza. Aún había una oportunidad para cada uno de ellos de poder cambiar, de poder revertir la situación en la cual se encontraban atravesando o viviendo cada una de las iglesias. La iglesia de la Odisea era una iglesia que se jactaba en no necesitar nada de nadie. Era una iglesia que se jactaba en su riqueza. Era una iglesia que creía no necesitar a nadie, podía abastecerse, podía resolver sus problemas ella sola. Era una ciudad que era conocida por el comercio, por el banco, por las lanas que tenían muy costosas, conocidas por un acueducto que pasaba por aquel lugar. También porque tenían un ungüento, una crema, podía decirse así, una pomada para los ojos. Desde aquel lugar se llevaban a otras ciudades, se importaban los productos de este lugar. Y era una ciudad que buscaba no tener conflictos con nadie. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: y escriba al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya, bendito sea el Señor. Dice esta palabra
el mensaje para la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando el Señor hace referencia, he aquí al amén, al testigo fiel y verdadero, era porque ellos, la iglesia de la Odisea, no eran testigos fieles. Era porque ellos se creían el principio de todas las cosas, se creían únicos y que no necesitaban de nadie. Entonces el Señor comienza la carta presentándose ante ellos: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No que fue el principio que fue creado, o el primero que fue creado, sino que el Señor es el primogénito de todas las cosas. Es el inicio de la creación, el origen de la creación, el creador de todas las cosas. El Señor le dice: soy yo el que te habla, soy yo el que dice esto de ti. La Odisea, una sociedad, una iglesia que se creía rica, a diferencia de aquella iglesia que el Señor le dice: tú crees que eres pobre, pero tú eres rica. La Odisea al revés. Ellos, al mirar su vida, al mirar su condición espiritual, ellos se sentían ricos, se sentían que nada les faltaba, se sentían que estaban bien cubiertos. Pero sin embargo no era así. Estamos viviendo en tiempos donde la iglesia, y esta carta o esta iglesia de la Odisea representa la iglesia actual de estos días. Si tú pones el predicador más famoso, más exitoso, y los buscas en las redes sociales, te aparecerá Jimmy Swaggart como uno de los predicadores más influyentes de esta nueva era, de esta nueva iglesia, o de la iglesia de estos días. Un varón que predicaba a las multitudes. Estamos en el tiempo de esa era, de la iglesia de las multitudes, de la iglesia de los millones, a través de las teleconferencias, a través de las señales de aire, de los canales, de las señales satelitales. Predicadores que daban mensajes que eran vistos en diferentes países, millones y millones de personas que podían oír sus mensajes. Sin embargo, ese referente, ese predicador que en las redes puede verse como el predicador más influyente o más importante de todos estos tiempos, fue un hombre que fue encontrado en adulterio. Fue un hombre que mientras que predicaba la palabra de Dios y llevaba un mensaje evangelístico, estaba llevando una doble vida. Esa es la iglesia de estos días. Una iglesia que está apoyada en su riqueza. Una iglesia de la prosperidad. Una iglesia que todo tiene que ver en cuanto a lo que poseen, a lo que pueden mostrar, a lo que pueden ver. Una iglesia que se dejó seducir por lo material. Estamos viviendo el tiempo de una iglesia materialista. Una iglesia donde la predicación de la palabra es totalmente liviana, donde la predicación de la palabra carece del celo por la casa de Dios. Una predicación que no puede llegar a nadie, que solamente le habla un mensaje superficial a las personas. Ese acueducto que pasaba por la Odisea era un acueducto que traía a la ciudad agua tibia, una agua que no era buena para el consumo. Ellos sabían que si al tener un conflicto con algún ejército, con algún pueblo, al entrar en ese conflicto fácilmente, al ser sitiados, se quedarían sin provisiones de agua. Entonces la Odisea era una ciudad que mantenía las relaciones con los demás, que no quería entrar en conflicto con nadie, que quería que todo estuviese bien, que sabía que no podía entrar en un conflicto porque iban a carecer luego de agua en aquel lugar. Entonces mantenía sus relaciones con los demás, se mantenía en una condición de tibieza. Y es lo que estamos viendo en la iglesia en estos días. Una iglesia tibia que permite que la política entre en las iglesias, que profanen el altar de Dios para usarlo para su agenda política. Una iglesia que no quiere quedar mal con nadie, una iglesia que dice: no juzgues, no hay que juzgar, no hay que juzgar a este, no hay que juzgar al otro, no hay que juzgar a aquel que ya ha muerto, no hay que juzgar de esta manera. La iglesia en un estado de tibieza total y completamente, enceguecidos.
Es la iglesia de estos días, es la iglesia que estamos viviendo en estos tiempos, una iglesia de la prosperidad, una iglesia donde un supuesto hombre de Dios está predicando un mensaje y la gente corre desde las tribunas a poner dinero en su saco porque tienen la creencia de que si encuentran algún hombre que tiene mucho dinero y que Dios lo ha prosperado, entonces si tú te apegas a ese hombre, tú serás prosperado también. El evangelio que estamos escuchando en estos tiempos, el evangelio de que el Señor quiere que tú seas prosperado, bendecido, rico, millonario, famoso, exitoso. Pero no el arrepentimiento, no el perdón de los pecados, no el amor a Dios, sino un evangelio superficial. Un evangelio que esté enfocado más en las riquezas. Un evangelio que está enfocado en que los predicadores deben tener cierta condición o cierta imagen. Y ellos tratan de volcar esa imagen a todas las cosas. Por medio de teleconferencias mundiales, tú puedes ver que aquellos que enseñan un evangelio de la prosperidad son los que más influencias tienen en la iglesia de estos días. Son los que más televisión tienen, los que más recursos adquieren. La Odisea era una iglesia que se encontraba en esa condición. No necesitaba nada de nadie. Era una iglesia autosuficiente. Entonces el Señor les envía un mensaje y les dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor utiliza en cada una de las cartas un ejemplo que acentúa o que nos habla de la condición de aquel lugar. La Odisea, aquel acueducto que llevaba agua tibia, no era un agua apetecible para ellos. Y el Señor les da ese mismo ejemplo. Ojalá ustedes fuesen como un agua fría, porque el agua fría puede servir para saciar la sed. El agua caliente o el agua tibia, el agua termal, puede utilizarse para sanar o como medio de medicina. Pero sin embargo, el agua tibia no podía ser usado para nada. Entonces el Señor dice: así como es agua tibia que a ustedes no les gusta, así yo los vomitaré de mi boca. Porque no son ni fríos ni calientes. Tratan de mantenerse así. Y así las personas dicen: bueno, no debemos juzgar a los políticos de turno porque Dios los ha puesto en ese lugar, entonces debemos respetarlos. No debemos hablar de ellos. Debemos respetar las autoridades que Dios ha puesto. Y vemos cada vez políticos siendo más tiranos, levantándose en todo contra la obra de Dios. Y sin embargo, un pueblo que está completamente en un estado de tibieza. Hace un instante nada más, un supuesto referente de la iglesia de estas zonas compartió una imagen de una mujer religiosa, porque estamos aparentemente en la fecha donde se recuerda el día de esta mujer. Una mujer que en su accionar fue atroz, tremendo, que abrió misiones en diferentes partes del mundo con la idea de llevar sanidad y ayuda a la gente más necesitada, a los que estaban enfermos, a los que estaban mal. Pero sin embargo, médicos que estuvieron en esos lugares dicen que esos lugares eran centros de muerte. Personas tibias, hombres de Dios que no hacen diferencia de nada, que tratan de quedar bien con todo el mundo, que tratan de agradarle a todo el mundo. Y puedes ver la agenda de hoy, te dicen: vení a mi iglesia y luego yo voy a tu iglesia. Y los ves a todos estos viajando de un lugar a otro, recorriendo kilómetros y kilómetros, para mentir, engañar, pervertir, para llevar un mensaje de la palabra de Dios completamente tibio. El Señor le dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío completamente, pero por cuanto estás en una condición de tibieza. El cristiano que está en una condición de tibieza, aquel que está en un estado de religión, porque aquel que está frío dice: estoy lejos de Dios, conoce su realidad. Pero aquel que está tibio dice: yo estoy bien, porque de vez en cuando oro, porque de vez en cuando leo la Biblia. Entonces se mantiene en un estado de tibieza, en un estado donde no puede buscar realmente
ser cambiado por Dios, y comienza y hace actividades, y hace y realiza cosas para poder sentirse que está dentro de ese fuego, pero está tibio, se ha quedado tibio en su corazón. La iglesia de la Odisea era una iglesia con esa condición. Es la iglesia que estamos viendo en estos días, una iglesia de la prosperidad. 3 pasos para alcanzar la sanidad interior, 5 pasos para romper con el pecado, 10 pasos para la vida eterna, 5 pasos para alcanzar el éxito, 10 pasos para ser millonario. Pero ninguno de esos pasos, el arrepentirse por los pecados, el conocimiento de las Escrituras, sino una ignorancia espiritual. La iglesia de estos días, donde juzgan a la persona por cuánto dinero pueda tener o por cuánto exitoso pueda verse ante la sociedad, entonces ese hombre realmente está bendecido. Han confundido el enfoque, y es lo que le pasaba a la Odisea. La Odisea sentía que no tenía necesidad de nadie. En un momento que la ciudad tuvo que atravesar un momento de cataclismo, tenía el dinero suficiente como para volver a levantarse. No necesitó la ayuda de nadie. Así se sentía la Odisea, fuerte. Se sentía que estaba bien. Y por cuanto ella sentía que estaba bien, no podía ser ayudada. Ojalá fuese frío para que pudiese entender. Pero por cuanto se siente que está bien, porque esa es la condición del religioso, siente que está bien. Este hombre que acaba de publicar eso, él siente que está bien. Él siente que puede publicar cualquier cosa y quedar bien con cualquier religión y todo estará bien. Él cree que puede llevar el camino de Dios buscando agradar a los políticos y agradar a todo el mundo. La Odisea no quería estar mal con nadie porque no les convenía. Y así, la iglesia de estos días quiere estar bien con todo el mundo. Quiere agradarle a todo el mundo. Y vemos cómo cada vez más se predica y se enseña desde el altar de Dios que debemos alcanzar las riquezas, que debemos alcanzar la prosperidad, que debemos buscar la fama, el éxito. Sin embargo, ese no es el evangelio de Jesucristo. Aquel joven que se acercó al Señor y era rico. Y muchas veces he hecho referencia a ese pasaje, entendiendo que el Señor no quería su riqueza. Lo que el Señor quería era mostrarle que la riqueza de Él estaba en su corazón. El joven rico, como todo tibio religioso, dijo: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué es lo que debo hacer? El Señor le dijo: guarda los mandamientos, haz esto, haz aquello. Y él dijo: sí, yo esto lo hago. El Señor no lo reprende, le dice: sí, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Quién predicará un mensaje así hoy? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres si quieres ser perfecto, si quieres ser usado por Dios, si quieres ver la gloria de Dios en tu vida. No, de ninguna manera. El joven rico se fue triste, amargado por los bienes que tenía, porque eran muchas sus posesiones. Sin embargo, en estos días se enseña que cuanto más dinero, cuanto más fama, cuanto más riqueza, más seguridad en ti mismo, estarás mejor con Dios, más tibio estarás cada día. Iglesias que realizan reuniones, más los congregantes, los hermanos no asisten. Iglesia que dice: vamos a orar, más el cristiano no ora, no busca de Dios, no lee la Biblia, no está Dios como fundamento, no hay un fuego encendido en su interior, cada vez está más tibio. Dice amar a Dios, dice buscar a Dios, pero en su manera de servir y en su manera de buscar a Dios está tibio, en su corazón se ha entibiado. Y es el peor estado o la peor condición que un cristiano puede tener, porque siente que está bien. Porque el lugar de tibieza es el clima perfecto para cada persona. Porque en el frío tú debes abrigarte y se sufre. El calor extremo, uno comienza a sudar y comienza a sentirse molesto, no sabe qué sacarse. Hace mucho calor, pero sin embargo en un clima templado, en un clima tibio, uno lo pasa fácilmente. Es un clima agradable. Pero dentro de ese clima agradable estamos lejos de la voluntad de Dios. Dentro de ese clima agradable tú haces lo que te es agradable hacer, lo que te es cómodo hacer.
Pero fuera de lo que te trae comodidad o lo que te aleja de esa comodidad ya no te agrada, ya no te parece bueno. Ya no estás en el fuego. Ya no le has causado, no le causas ningún daño a las tinieblas. Estás cómodo allí. Así está la iglesia de estos días. Así está la iglesia de hoy, buscando en los recursos económicos. Entonces creen que con megatemplos, con super pantallas, con super sonidos de audio y con todas las cámaras y tecnologías que puedan tener, de esa manera alcanzarán la bendición, impactarán las naciones con ese mensaje de tibieza, con ese mensaje de autoayuda, superación, coaching, psicología, enseñando la sanidad interior como medio para que las personas puedan ser libres de sus tormentos, enseñando las maldiciones generacionales y llevando toda clase de mentiras, toda clase de doctrinas erróneas. Y de esa manera guiando a un pueblo cada vez más a la ignorancia. Pero el Señor conoce la condición de la iglesia. Y el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así como el acueducto, como esa agua tibia, así yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos sentían que eran autosuficientes. Es la iglesia de hoy. Siente que no necesita nada. Siente que ellos pueden salir adelante. Siente que todo lo pueden, tienen todos los recursos económicos, son autosuficientes. Se sienten ricos, enriquecidos, sin necesidad de nada. Mas el Señor, que ve la condición de los corazones. Aquí no está hablando solamente de una iglesia, está hablando de corazones individuales, de personas individuales. El Señor dice, porque tú dices, esto es lo que tú dices. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos que decían ser ricos, que decían tener todos los recursos económicos, porque era una ciudad próspera, comercial. Era una ciudad que vendía, una ciudad textil, que vendía una lana negra que era muy hermosa, muy valiosa. Entonces ellos decían, somos ricos y nos hemos enriquecido. Mas la mirada del Señor ante su corazón era la realidad de lo que ellos estaban viendo, y tú no sabes que eres un desventurado. Ellos dicen, no hay ninguna necesidad. Y el Señor le dice, tú no sabes que eres un desventurado. No sabes que eres un miserable, pobre. Tú dices que eres rico, mas yo veo tu condición y la condición de tu corazón. El Señor dice, tú eres pobre. Puedes tener muchos millones, mucho dinero. Puedes ser un hombre de Dios que hoy tenga un jet privado, una casa importante, que tenga propiedades aquí o allá, millones de dólares en cuentas de banco y cuantas cosas puedan tener. Pero el Señor le dice, tú eres un miserable. Tú eres un desventurado. Tú te sientes fortalecido, próspero, te sientes bien, sientes que estás en el camino correcto. El Señor dice, tú eres un tibio. Tú no estás ni aquí ni allá. Tú no le haces daño a nadie. No le sirve ni siquiera para las tinieblas. Pero es la condición que al diablo más le gusta. La condición de tibieza, la condición de religión. Aquellos que sienten que están en el camino correcto, pero van caminando hacia la perdición. Aquellos que sienten que están haciendo la voluntad de Dios, pero sin embargo se han entibiado su corazón y han comenzado a aceptarlo todo. Todo está bien. Todo es permitido. Y comienza a mezclarse la iglesia con costumbres que no son de Dios. El Señor mira su corazón y le dice, tú no sabes que eres un desventurado, miserable y pobre. Aquella ciudad que era rica, aquella ciudad que tenía comercio, que tenía banco, era pobre realmente. Pero más aún el Señor le dice, tú eres ciego y desnudo. Tú que tienes el colirio, tú que tienes el ungüento para que las personas puedan limpiar sus ojos, tú estás ciego.
Aquella ciudad rica realmente era pobre. Aquellos que sentían que no tenían necesidad de nadie eran desventurados, eran miserables. Ahora el Señor le dice, tú eres ciego. Tú que puedes tener el ungüento para sanar la vista, pero tú eres ciego. Tú no puedes ver la realidad. Tú sientes que estás haciendo lo correcto. Mira, si no es la iglesia de estos días. Iglesia donde a la gente le enseñan a adorar al supuesto hombre de Dios. Hay que darle honra, mantenerlos en la sumisión, en un lugar diferente o en un lugar de superhombres. Hay veces que escuchamos historias que tú dices, ¿realmente puede ser así? Tanto se puede manejar o manipular el pueblo de Dios. De alguna manera estas personas ya, su mente ha sido embotada. Dice la Escritura que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya no pueden salir de allí. Pero Dios está enviando el mensaje a una iglesia. Dios está enviando el mensaje a cada corazón en este momento. Aquellos que dicen, yo amo a Dios y yo estoy rico y yo estoy bien. Yo estoy bien, estoy fuerte espiritualmente. Yo no necesito de nada. Mas el Señor mira los corazones y dice, tú eres un desventurado. Tú eres pobre. Tú estás miserable en tu interior. Tu fe es miserable. Tu condición espiritual hoy es miserable. Porque te ha ganado la tibieza. En un momento estabas lleno del fuego. En un momento eras caliente. Estabas lleno del fuego de Dios. Servías al Señor con ese ardor en el corazón. Te movías y predicabas la palabra y hacías la voluntad del Señor. Y ese fuego estaba ardiente. Pero te fue ganando la comodidad. Te fue ganando la tibieza. Fuiste cediendo terreno. Así hay ministerios que han cedido terreno porque querían tener más gente en sus congregaciones. Entonces dijeron, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente quiere recibir palabra profética. Démosle palabra profética. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere que hagamos rituales. Yo he visto que hacen cosas en el púlpito y a la gente le gusta. Bueno, hagamos eso para que la gente se sienta bien. ¿Qué quiere la gente? Que hagamos bautismos sobrenaturales. Bueno, hagamos los bautismos, que la gente sea llena del Espíritu y que dancen dentro de la pileta y que hagan lo que quieran. Si de esa manera la gente viene. Pero su enfoque, su predicación, gira todo en torno a la prosperidad. En una oportunidad una persona dijo, ustedes predican el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque hacíamos beneficios, porque salíamos a la calle, porque trabajábamos, porque vendíamos empanadas, porque salíamos a vender esto y aquello para poder sostener nuestra radio, para poner otra radio en alguna provincia, en algún lugar, para que la gente escuche la palabra de Dios. No era para comprar jets privados, no era para comprar una casa más grande o para tener un megatemplo, no era para hacer cosas que queríamos alcanzar el dinero o que estábamos corriendo y buscando el dinero de la gente. Pero esta iglesia sí está detrás del dinero. Los mensajes son mensajes de prosperidad. Los mensajes no son mensajes que puedan llegar al corazón de los hombres. Es un mensaje más bien que está buscando saquear al pueblo de Dios. Saquear a hombres y mujeres que se acercaron con un corazón dolido, con un corazón que buscaba y necesitaba la palabra de Dios. Pero se encontraron con hombres engañadores, perversos, amadores de sí mismos, que se sienten ricos en su opinión, que ven su condición y dicen, estamos bien, no necesitamos de nadie, somos un ministerio grande, somos un ministerio fuerte, tenemos millones de dólares que nos respaldan, tenemos todo lo que queremos, hacemos cruzadas, queremos hacer cruzadas, hacemos cruzadas, queremos ir a un país y lo hacemos lo que queremos. Pero el Señor le dice, tú eres pobre, tú eres miserable, tú eres un tibio. Tu condición es la condición de la Odisea. Es una iglesia que se ha entibiado y que ha buscado confraternizar y estar bien con todo el mundo, estar bien con el político de turno, estar bien con la denominación o con con aquello, con la secta, con quien sea. Porque no hay que ofender a nadie. Hay que tratar de quedar bien con todo el mundo. Entonces el discurso es, no juzgues porque seréis juzgados. Y con eso ya está todo saldado. Confiemos en Dios. Entonces, claro, confiemos en Dios. Dejemos que hagan lo que quieran con nuestras vidas. Dejemos que los políticos decidan qué es lo que van a hacer con nuestras familias, qué es lo que le van a enseñar a nuestros hijos, de qué manera nos van a imponer las leyes, de qué manera nos van a saquear y nos van a robar.
Que ellos impongan de qué manera debemos buscar o debemos servir a Dios. Que ellos nos pongan los parámetros que nosotros debemos seguir como cristianos. ¿Hasta dónde el pueblo de Dios se dejará avasallar? ¿Hasta dónde se mantendrán tibios ante hombres corruptos que tratan de avanzar contra la iglesia de Cristo? La iglesia se ha entibiado y ya no quiere pelear. Ahora hay que confraternizar. La iglesia de la Odisea no quería conflictos. Alguien venía a querer proponer un conflicto, ellos lo arreglaban. No querían ser sitiados. Ellos trataban de quedar bien con todo el mundo, y esa es la iglesia de hoy. El quedar bien con todo el mundo. Pero mientras que tú quedas bien con el mundo, quedas mal con Dios. Así el cristiano muchas veces dice, no, porque no quiero quedar mal con él, no quiero quedar mal con mi pariente, porque no quiero quedar mal con el otro, no quiero quedar mal con aquel, pero prefieres quedar mal con Dios. A la hora de elegir prefieres quedar mal con el Señor, pero no quedar mal con tu pariente, con tu amigo, con tu esposa, con quien sea. La palabra de Dios dice, ¿acaso no entienden que la amistad con el mundo es enemistad contra mí? ¿Acaso no entienden que en su amistad, que en sus lazos que tienen con el mundo, se están alejando cada vez más de mí? Una sociedad que tenía riquezas, el Señor les llamó pobre. Tenían un ungüento para los ojos, el Señor les llamó ciegos. Tenían telas que eran muy famosas, muy valiosas, pero el Señor les dice, están desnudos. Su condición espiritual, a pesar de que tienen con qué abrigarse, a pesar de que tienen el ungüento para los ojos, a pesar de que tienen mercados, mercadeo, bancos, comercio, lo tienen todo. Son pobres. El Señor estaba mirando la condición de su corazón y le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor dice, toma de mí, toma de mis riquezas oro refinado. Toma de lo que es mío, porque el oro refinado debe ser pasado por el fuego. Toma de lo que es mío para que tú seas rico. Tú dices que eres rico porque tienes abundancia de bienes. Tú dices que eres rico porque tienes mucho dinero. Tú dices que eres rico porque crees no necesitar de nadie. El Señor dice, toma de lo que es mío. Toma de mi oro refinado. Toma de lo que es lo mío, lo que me pertenece, para que tú realmente seas rico. Tú puedes ser pobre, pero eres rico en Dios. La iglesia de Esmirna era así. Pero ahora el Señor le dice, tú eres rico, quizás no te das cuenta, pero hay tantas bendiciones en tu vida. ¿De qué te sirve todo lo que puedas tener? Toda la riqueza que el hombre pueda amontonar en esta tierra, ¿para qué le servirá? Si el momento de pedir por su alma, dice la Escritura, ¿qué podrá dar a cambio? Nada. Sin embargo, la iglesia está confundida, engañada. Amaron más las riquezas, amaron más el poder. Y tú ves hombres que comenzaron predicando la palabra y se han comenzado a mezclar, que comenzaron de la manera correcta, pero hoy están completamente tibios, en una manera liviana de ver el evangelio, donde todo está permitido, donde respetan a todo el mundo. Y aquí no hablamos de que no hay que respetar a las demás personas. Dios envía un mensaje, así como el mensaje a la iglesia de la Odisea. Ahora tú eres el que debe oír el mensaje y tú tienes la decisión de qué es lo que vas a hacer con tu vida. La palabra de Dios viene, el mensaje del Señor viene a los corazones. Ahora el corazón debe tomar el consejo. El corazón debe ser el que elija. ¿Qué es lo que harás? El Señor dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Tú tienes mucho dinero, tienes muchos bienes, compra de mí oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. La lana que ellos tenían era una lana de color negra, era una lana de un color oscuro. El Señor dice, las vestiduras que yo tengo para ti son blancas, son resplandecientes, que simbolizan la pureza, que simbolizan la santidad. No es el mensaje que tú escucharás en las iglesias contemporáneas o en las iglesias del mundo de hoy.
no hablan de santidad, no hablan de arrepentimiento, no hablan de una transformación, de un cambio de vida. No hablan de tomar su cruz y seguir al Señor. No hablan de morir a sí mismos. No, hablan de que el Señor te hará famoso, que el Señor quiere que recorras el mundo, el Señor te ama, el Señor te bendice, el Señor te da, el Señor te prospera. Pero nunca el Señor dice que vivamos en santidad. Nunca la palabra que el Señor dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Ahora el Señor dice: ve y compra oro refinado. Ve. Y los vestidos que debes usar, yo te aconsejo, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor dice: usa eso que tienes a mano y ponte en tus ojos el colirio para que tú puedas ver, porque estás ciego. En un momento, los religiosos le preguntaron: nosotros también estamos ciegos. El Señor le dijo: no, si ustedes estuviesen ciegos, yo podría guiarlos. Si ustedes dijeran que estuviesen ciegos, yo podría guiarlos, pero por cuanto dicen que ven, yo no puedo hacerlo. Si ustedes fuesen ciegos, no habría pecado en ustedes. El hombre en su condición no reconoce en qué estado se encuentra, y la iglesia de estos días no se reconoce a sí misma. La iglesia de estos días se mide por el éxito, por la cantidad de personas, por la cantidad de dinero. Entonces dice: si una iglesia es grande, tiene un megatemplo, está en una ciudad muy famosa, entonces debe ser que están haciendo las cosas bien. No, eso no es garantía de nada. Aquí tienes una iglesia completamente rica, completamente sostenida. Una iglesia que podía tenerlo todo, sin embargo el Señor la llama miserable, pobre, ciega, desventurada. ¿Cuál sería el lugar para esta iglesia? ¿A dónde sería el final de los creyentes de la iglesia de la Odisea? ¿Cuál es la condición verdadera de la iglesia de estos días? Para nuestro ministerio no es ninguna sorpresa el tiempo en el que estamos viviendo. Otros quizás, al mirar la escena de hoy, dicen: no vemos nada diferente. Pero nosotros, gracias al Señor, entendemos el mal que hay allá afuera, el engaño, la perversión, las mentiras, la manipulación, lobos rapaces vestidos con piel de cordero, personas que han amado el dinero y se han dejado llevar por la codicia, olvidándose del llamado de Dios. Ahora el Señor les dice: yo te aconsejo, es un consejo, que compres oro refinado en fuego. Aquello que pasa por el fuego se purifica, y la vida de un creyente debe ser pasada por el fuego. Debe atravesar el fuego de la prueba, debe ser sometido a pruebas, dificultades, para salir aprobado, airioso, como un metal precioso, y vestiduras blancas para vestirte la santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que puedas cambiar tu condición de pecado, que puedas vestirte de santidad. La palabra de Dios dice: Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, tu palabra es la que puede cambiar los corazones, cambiar las mentes, abrirnos el pensamiento. Ahora el Señor le está hablando a su iglesia y le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje del Señor es que se arrepientan. Sé celoso y arrepiéntete. Vuélvete de los malos caminos. Vuélvete atrás. Tú que en un momento te dejaste desviar y comenzaste a ponerte tibio en tu corazón, que la religión te fue ganando, que comenzaste a alejarte de la oración genuina, que comenzaste a alejarte de la búsqueda de Dios y comenzaste a abrazar una vida de cristiano tibio, una vida de tibieza, y te dejaste ganar por esa tibieza en el corazón. De manera que el momento que oramos aquí, tú estás pensando en otra cosa. Al momento que clamamos a Dios, que oramos a Dios, estás pensando en otras cosas. Lo haces pero como una religión. A la hora de adorar ya no te impacta el corazón. Ya no quieres comprometerte en la búsqueda de Dios. Ya no sientes nada. Te has vuelto tibio en tu manera de amar. Te has vuelto tibio en tu manera de buscar a Dios.
Ya no puedes sentir su presencia en una adoración. Ya no puedes sentir su presencia por medio de la palabra. Ya no puedes sentir su espíritu en ninguna parte. Lo contrario a la iglesia de la Odisea era aquellos que eran pobres en el espíritu. La Odisea se sentía rico en el espíritu. Pero la Escritura dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que no se sienten saciados, porque aún queda mucho de Dios para saciar sus vidas. Pero la Odisea era una iglesia que se sentía saciada. Era la condición de los hombres autosuficientes, que no necesitan de Cristo, que no necesitan del Señor. Y cuando tú dices: yo ya no necesito nada más, es el momento para que comiences a abrazar la tibieza. Porque de alguna manera te has sentido autosuficiente. Has sentido que las riquezas que tienes, que la comodidad que tienes, el trabajo, la familia, has llegado a un lugar de reposo y ahí has quedado. Ahora el consejo de Dios viene para tu vida y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Iglesia, tú que escuchas este mensaje, donde quiera que estés, el mensaje de Dios es que puedas arrepentirte y volverte de esos malos caminos. Tú que te habías vuelto un tibio, tú que tratabas de confraternizar con todo el mundo y de quedar bien con el mundo, dándole la espalda a Dios. Iglesias las cuales se han mezclado tanto con el mundo que ya no saben dónde empieza la iglesia y dónde termina el mundo. Están completamente banalizadas. Han perdido el fuego, si es que alguna vez lo tuvieron. Dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, no dice si algunos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor dice: yo estoy del otro lado de la puerta y yo golpeo las puertas de tu corazón. Yo estoy a las puertas y llamo. Y el motivo por el cual te llamo es para que te vuelvas a mí. Es para que te arrepientas. Sé celoso, arrepiéntete, dice el Señor. Yo te amo, por eso lo hago. Ahora el Señor dice: yo estoy a las puertas, yo te llamo. Y te llamo por medio de un mensaje. Te llamo por medio de una palabra. Te llamo por medio de esas condiciones que a veces decimos: ¿será casualidad en nuestra vida? El Señor comienza un llamado en nuestro corazón y Él dice: yo golpeo las puertas de tu corazón. Quizás a veces con juicios, a veces con circunstancias difíciles, de la manera que sea, el Señor comienza a golpear la puerta, pero tú eres el que puede abrir. Él dice: yo estoy a las puertas, yo estoy de este lado, y las puertas de la salvación las tienes que abrir tú. Yo estoy a las puertas y llamo. El amor de Dios hace que el mensaje llegue, que la palabra de Dios llegue a nuestra vida, que una predicación llegue a nuestro corazón, que una oración alcance nuestra vida. Ahora tú eres aquel que tiene que abrir las puertas de tu corazón. Y el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí es un mensaje ya personal. Siempre fue personal. Alguno puede decir: yo no soy parte de esa iglesia, pastor. Aquí no es una iglesia de la prosperidad. Pero de alguna manera muchas veces el creyente se vuelve tibio. Confía en lo que tiene. Se aleja de Dios. Comienza a entrar en un terreno de tibieza. Y se siente que tiene todo. Y cuando sentimos que tenemos todo, no damos lugar a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si creemos que ya lo sabemos todo, no hay lugar para aprender. Si creemos que lo hemos alcanzado todo y que Dios no tiene más para mostrarnos, entonces ya hemos llegado a un límite. Pero no hay límite en Dios. El Señor dice: yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, yo pasaré tiempo contigo. Yo voy a estar cerca de ti y vamos a compartir un momento. No como aquel que viene y solamente es un instante. No, yo entraré en tu corazón y compartiré contigo, me sentaré.
con la intención de poder escucharte, con la intención de estar atento a tus necesidades, con la intención de estar atento a poder enseñarte, a poder fortalecerte, a poder levantarte. Yo estoy a las puertas y llamo, dice el Señor, abre la puerta. Tú eres aquel que puede abrir las puertas de tu corazón, salir de esa condición. Es triste ver la condición de la iglesia en estos días. Es triste ver la situación mundial de las iglesias cristianas. Lamentablemente, son muy pocos los que están hablando la verdad de Dios. Son muy pocos aquellos que han predicado la verdad. Y te puedo asegurar que no lo encontrarás en una página, no lo encontrarás en ningún artículo. Aquellos que sí han cambiado el mundo con la predicación de la palabra, con una sana doctrina. Porque no se han convertido en predicadores que daban teleconferencias mundiales. Porque no le han predicado a millones en África. Pero sin embargo han hablado y han amado la verdad de Dios, han abrazado las sanas doctrinas. Han predicado la verdad del Evangelio. No un evangelio superficial, no un evangelio de la prosperidad, sino un evangelio de poder. Predicaciones tibias, mensajes que no llegan a ninguna parte. Un mensaje que lo único que busca es hacer que la persona se sienta mejor. Pero cuando tú te sientes mejor con tus pecados, es un problema. Tú puedes irte de aquí y decir, me siento contento con mis pecados, me siento tranquilo, me siento bendecido en mis pecados. Porque la palabra del Señor no te confronta con la realidad de tu corazón. Porque tú dices, tú eres rico, y la palabra dice, sí que lo eres. Tú no necesitas nada, claro que no, tú lo tienes todo. Pero la palabra de Dios viene para mostrarte el contraste de la condición que se siente el hombre y la condición que realmente tienen los hombres. En este caso, la condición de la iglesia, la condición de un hombre personal. Lo que tú sientes que eres y lo que Dios dice. ¿Cómo está tu interior hoy? Yo sé que al escuchar este mensaje tú estás cavando en lo más profundo de tu corazón, viendo la condición de tu corazón. Y tú sabes que no escapas de los ojos del Señor. Dice el Señor, cúbrete con vestiduras blancas para que no se pueda ver tu desnudez. Vive una vida en santidad. Yo estoy pronto. He aquí, yo estoy a las puertas, dice el Señor, a la puerta de tu corazón. Si tú abres esa puerta, yo entraré contigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La iglesia de la Odisea podemos decir que es la peor de todas. Es la iglesia más corrompida, más corrupta. Es la iglesia de la apostasía. Estamos viendo una iglesia completamente apóstata, escuchando a doctrinas de demonios, doctrinas engañadores que están enseñando tales doctrinas. Se han dejado llevar por los demonios. Son doctrinas demoníacas, enseñanzas del diablo y que se están enseñando en las iglesias. Y le dicen a la gente, trae esto y Dios te va a bendecir. El camino de la sal, el manto de la cruz. Le dicen a la gente, si tú vienes y tú pones dinero, entonces pactarás y tú podrás ser sano. Estamos viendo el tiempo de la apostasía completamente, herejías como nunca. Un tiempo donde se ha perdido el amor al Señor y el amor por las vidas completamente. Muy diferente a la iglesia de Filadelfia, muy distinta a la iglesia de los misioneros. Una iglesia completamente apóstata. Dejaron los principios espirituales, dejaron los principios de la fe. Y comenzaron a enseñar la vanidad de su corazón. Y tú conoces ya cada uno de estos personajes, cada una de estas enseñanzas, cada una de estas herejías, manipulaciones y todo lo que hay en este tiempo. Pero esa es la iglesia de estos días. Esa es la iglesia de la Odisea. Ahora el Señor, a esa iglesia, a la iglesia que está en la peor condición,
en la peor dificultad, la iglesia más apóstata, la iglesia que dice por medio de la risa tú recibes el Espíritu Santo. Por medio de comenzar a reírte, tú recibes el Espíritu Santo y está la risa santa y está el cachetazo santo y la patada santa y el agua santa y todo es santo. Lo único que no son santos son ellos. Pero toda la iglesia es santo y toda la iglesia está buscando ese mover del Espíritu que no existe de esa manera. Es un engaño, una mentira. Hombres que andan en cuatro patas en medio de la iglesia diciendo que de manera de animales sienten la presencia de Dios y la gente comienza a caerse de las sillas. Eso está ocurriendo en este tiempo. Esa es la iglesia de la Odisea, la iglesia de la prosperidad. Gente que está buscando prosperar por sobre todas las cosas. Falsos profetas que le dan amuletos a las personas. Pociones mágicas. Engüentos sanadores para que la gente sea sanada. Mentiras que deben pagar para poder ser sanados. Y para poder llevarse un poquito de esa agua milagrosa. Hace un tiempo atrás hablé de uno de estos falsos profetas que vendía una composición que tenía gasolina. Y la gente tomaba y gastaba todo su sueldo en eso para ser sanada. Esa es la iglesia de la Odisea. Esa es la iglesia que hoy nosotros estamos viendo. La iglesia de estos tiempos. Pero a esa iglesia, a la iglesia más miserable, a la iglesia más pobre, a la iglesia más corrupta y más tibia que ha existido, el Señor le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aún a la iglesia más corrupta y más corrompida, aún a la iglesia que está forjándose en estos días, no quiere decir que seamos parte de esa iglesia, pero la iglesia que está forjándose y abriéndose camino en esos días, dice el Señor, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Un lugar de honra, un lugar de bendición, un lugar celestial, dice el Señor, para cada uno de sus hijos. Aquel que venza, aquel que pueda entender esto, aquel que pueda salir de esta condición. Dice, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, así ustedes también, al que venza, se sentarán en el trono del Señor. Si yo he vencido, dice el Señor, ustedes también vencerán. Así como yo he vencido, ustedes también podrán vencer. Yo estoy a las puertas, dice el Señor. Es el tiempo de que la iglesia salga de una condición de tibieza y comience a buscar la verdad de Dios. Comience a abrazar la fe de la manera correcta. Se aleje de todo el pecado y de toda la maldición que en estos tiempos estamos viendo. Abrazando una sana doctrina y buscando la verdad del Evangelio, no para agradar a los hombres, no para agradar a nadie. Dice la Biblia, si buscara el favor de los hombres o si agradase a los hombres, ya no podría agradar a Dios. Antes bien, prefiero estar mal con las autoridades, prefiero quedar mal con los políticos de turno, mal con los religiosos, con los que dicen que son mis hermanos, pero que están abrazándose con todo lo malo y no con Dios. Debemos orar por los que nos persiguen. Debemos orar por los que están mal en su corazón. Debemos orar por los que están corrompidos, pero de ninguna manera aceptar eso para nuestra vida. De ninguna manera. Ahora el Señor dice, aquellos que se vuelven podrán sentarse en el trono de mi Padre. Un lugar de honra y un lugar de bendición está preparado para cada uno de nosotros. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. La iglesia de la Odisea es la iglesia que no quisiera ningún creyente ser representado por ella. Pero sin embargo el Señor deja llegar este mensaje en estos tiempos porque estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Si bien no podemos decir si estamos en el completo tiempo de la apostasía porque habrá peores y habrá más. Pero estamos en esos tiempos. Ciertamente estamos en momentos donde la iglesia está viendo más corrupción, más mentiras, más engaños, más manipulación. La gente más corriendo a buscar algo superficial y no a un Dios verdadero. La gente más empoderando hombres, enceguecidos, defendiendo hombres que están
totalmente corrompidos en su corazón. Hombres que dicen, yo voy a guiarte para que tu matrimonio esté fortalecido, y ellos están completamente destruidos. Hombres que dicen, yo voy a guiarte, pero ellos no se dejan guiar por Dios. Ellos están totalmente alejados de la verdad de Dios. Pero aún en esa condición, dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin perdón no hay justificación. Y sin justificación no hay salvación, no hay vida eterna. Yo podría decirte, hermano, que todo está bien. Yo podría predicar aquí un Dios de amor y paz. Un Dios que ama a todo el mundo, y eso sería verdad. Pero a su vez también dice la palabra, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ese es mi plan. Y ahí también te mostré mi amor. En que a Esaú lo aborrecí, y a ti te amé, Jacob. A ti te escogí. Ahora, si tú escucharas solamente algo así, tu vida no podría cambiar. Si Dios no nos hubiese dejado su palabra, el hombre no podría entender, no podría volverse del error. Caminaría como la iglesia de la Odisea pensando que está bien. Imagínate a estos cristianos, a estos creyentes, recibiendo esta carta por aquel mensajero que envió Juan. Y al comenzar a leer todas estas cosas de ellos que se sentían ricos, ahora el Señor diciéndole, pobres, miserables, ve y toma el ungüento que tiene y póntelo en los ojos porque estás ciego. Ve y toma la lana que tienes y cúbrete porque estás desnudo delante de mí. Pero aún la lana que tú tienes no te sirve para nada. Necesitas mis vestidos. Necesitas las vestiduras de Dios, las vestiduras santas, resplandecientes, que el Señor puede darte, una vida de santidad. Necesitas un cambio en tu corazón. El mensaje de Dios es un mensaje de amor, de esperanza, a un pueblo que el Señor ama y que envía su mensaje para que se vuelvan a Él. Ruego a Dios que este mensaje llegue a cada iglesia, a cada hombre, a cada mujer de fe, que se ha alejado del camino de Dios, que se ha entibiado en los caminos. Siervos que en un momento abrazaron la verdad, mas hoy están engañando al pueblo, buscando para su propia conveniencia engañar a las personas. Ruego que aquellos que están en esa rueda de la mentira, que sienten que ya no pueden salir, prefieran desagradar a los hombres para poder agradar a Dios. Que puedan tomar el celo por la casa de Dios, como decía el salmista, el celo por tu casa me consume. Celosos de lo de Dios, celosos de la verdad y del amor de Cristo. Yo voy a invitar a aquellos que quieran aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida, aquel que conoce tu corazón como nadie más lo conoce, aquel que conoce tu condición espiritual como nunca nadie otro te lo ha dicho, aquel conoce tu corazón en esta hora y tú no puedes engañarle, yo no puedo engañarlo. El Señor conoce tu corazón y Él está a las puertas de tu corazón y golpea por medio de este mensaje, por medio de una palabra, llega a tu corazón. Y tú eres el que tiene que tomar la decisión si abrirás o no abrirás. Él dice, yo entraré en tu corazón y estaré contigo. Y al vencer te daré que te sientes en lugares de honra, en lugares de bendición. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón en esta hora, que pueda cerrar sus ojos allí donde estás, los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Señor, te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.